Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos en este día? Estoy preocupada. Estoy preocupada por algo que empecé a observar, vengo observando. No hay mucha salida, simplemente como más conciencia, pero es un poco la forma en la que consumimos información. Quiero desglosar un poco todas cómo nos relacionamos con esto, ¿no? La sensación que me da, así a primera mano, es que todos estamos bastante lejos de las fuentes. ¿A qué le llamo las fuentes? A lo que ocurre efectivamente. Ya sea temas políticos, temas de guerra, temas climáticos, o un documental que habla de una secta en Mongolia, o una película basada en la vida real sobre... ¿A qué voy con esto? Que al haber una distancia entre lo que ocurre, lo que acontece, lo que pasa, otro sinónimo más, nena. No, en esa distancia necesitamos que alguien nos cuente qué está pasando, básicamente. ¿Y quién es esa gente que nos cuenta? Digo, ¿qué es lo que mueve a cada persona a contar ciertas cosas? Pienso en una persona que está obsesionado con un tema y hace un documental y necesariamente hay que recordar que esa persona está observando algo desde su perspectiva. ¿Qué es lo que quiere esa persona evidenciar en lo que filma y registra? Porque efectivamente eso es lo que quiere comunicar. Entonces, pienso diversas cosas y iré pasando por distintos lugares. Pero ¿qué nos pasa hoy en día, obviamente? Redes sociales, por excelencia, y le damos gracias en todas las cosas positivas que nos da muchísima. Ahora, creo que en el fondo estamos conociéndonos en este nuevo mundo, en donde pareciera que podemos tener todos los titulares en la cabeza. Digo, uno puede saber medianamente qué está pasando en diversas partes del mundo, y yo me pregunto, ¿eso es saber? Me lo pregunto a mí, porque soy muy fanática de ese consumo, y me empezó a pasar últimamente que, digo, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está queriendo contar esto? ¿Por qué lo estoy escuchando con semejante fidelidad? ¿No? Imágenes que veo, digo, no es simple, no es tan fácil como consumí una noticia que me puso un diario en la foto y un titular para que me atrape, para que le pongan like, para que el engagement, para la concha de la lora. Digo, ¿qué me está queriendo contar cada persona que me cuenta cosas? Hay una realidad que tenemos menos tiempo hoy en día. Menos tiempo. Todo lo que siempre digo del menos tiempo, entender las cosas requiere de tiempo. Aprender requiere de tiempo. Y tenemos que ser bastante responsables en la forma en la que consumimos esa información y cómo usamos esa información. Porque pensar que por una simple noticia de diario o por un simple documental, todos mis respetos a las personas que se ocupan, de esos labores, pero no me parece tan fácil entender nada. Le tengo mucho respeto al aprendizaje y a la forma de acercarse a esas verdades que parecieran ser inaccesibles. Las cosas están lejos. Más allá de que podamos hablar de política, no entendemos bien qué está hablando de política, porque no conozco tanta gente que esté leyendo, todas las fuentes directamente. Y además, las personas que están leyendo esas fuentes directamente están teniendo una forma de leer esas fuentes más allá de la objetividad del facto, ¿no? Entonces, un poco lo vengo trayendo porque en el fondo es algo que ataca a todas mis zonas, pero es como, ¿con qué seguridad hablamos, viste? De todo eso que ocurre, que parece que tenemos tan claro. Porque hasta mismo pienso en la historia, en la forma que nosotros nos acercamos a tiempos que no fueron nuestros. Bueno, uno, si se dedica, por eso existen doctorados en historia, para que uno pueda desarrollar una tesis, que es una pregunta que tiene, y encontrar una diversa literatura y bibliografía para apoyar esa idea, para refutarla, para ponerla en conversación con otra. Entonces, si uno quisiese hablar de historia, por ejemplo, y quiere hablar de el siglo XX, el siglo XIX, el que tengas ganas, uno reconoce que hay mucha literatura
para hablar de ciertos temas, que están muchos en discusión, que cada uno se ocupó de mirar una zona. ¿Quién es aquel que escribe? ¿Desde dónde escribe? ¿Cuál es ese contexto? Entonces, pensando que efectivamente entender cosas inentendibles, porque a veces, pensando en la historia, es algo que obviamente esa fuente literalmente no está. Pero hoy con esta digitalidad me da la sensación de que la digitalidad, como es tan maleable, obviamente pasan estas cosas, es información veloz. Yo no sé nada de lo que es marketing digital, estrategia de redes, o sea, realmente me excede. Creo que es fascinante entender otro lenguaje que estaría bueno sumar eventualmente. Pero bueno, entiendo, hay una urgencia, hay una velocidad. Y me empezó a pasar últimamente que desconfío un poco de que mi información sea esa. ¿A qué voy igual? Yo entiendo perfecto que eso no es literalmente información, pero todo lo que funciona en redes de reposteo, bueno, en el fondo el medio está haciendo ese, o sea, serán 5 o 6 fotos explicando un cierto tema y uno abrazando o no abrazando eso, ¿no? Y lo veo en diversidad de conversaciones, para nada es como sobre casos específicos. O mismo tengo mucho el recuerdo de ver la película de Queen, que obviamente, o sea, ¿cómo es que se dice? Como el tributo a, no sé, lo mismo que pasó con Bob Dylan y Timothée Chalamet. Estas situaciones y decir, claro, la historia que me está contando la película no es la historia tan literal, porque después de curiosa me puse a ver un poquito más y a ahondar, y hay mucho lazo que no va. Mucha cosa que funciona para la narrativa de una película, pero no necesariamente eso que se consumió es literalmente cómo ocurrieron las cosas, y ni siquiera es que uno tiene acceso a cómo ocurrieron literalmente las cosas. Porque la sensación es que vemos recortes del mundo, pero no vemos el mundo, porque es inabarcable. Y entiendo que haya temas que uno entienda más que otros, pero no necesita saberlo todo. Hay como una obsesión por querer saberlo todo y me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque no le estamos dando lugar al no saber, que es fundamental en momentos donde todos queremos hablar y opinar. Es fundamental reconocer cuando uno no tiene nada para decir, cuando uno puede saber mucho de un tema y realmente decir, no te puedo responder eso, creo que me falta información. No pasa nada con no saber cosas. Entonces es primero honrar el saber, o sea, a la gente que se dedica realmente a su tiempo entero, ¿no? A indagar, ¿viste? Bueno, el sociólogo entiende mucho de sociología, seguramente entienda de muchas variables y va a tener una mirada espectacular. Pero el sociólogo no está hablando de deporte. Bueno, quizás sí, el sociólogo quiere hablar de deporte, pero en esos temas, ¿no? Como me pasó el otro día que vi una película que, ay, qué bronca, qué mal el tema de la memoria en mí, ¿eh? Era una escritora francesa, una película excelente que no estaba tan bien rankeada y sin embargo entré y dije, ¿quién era esta mujer? Después me quedé leyendo sobre la mujer. Efectivamente la película se agarraba cosas de su vida para hacer de esa película un peliculón, pero bueno, después, viste, como que el universo de entendimiento es grande y yo me leí 3 minutos, 2 o 3 archivos, ¿no? Es como que no es que le dediqué, me compré la bibliografía, para nada. Es más, tengo la bibliografía de Hannah Arendt ahí y leo la primera página y digo, Dios mío, rescátame. Uno puede conocer muchos autores, ¿viste? Pero ¿sabés tanto de los autores? Bueno, no, porque la verdad es que no. La verdad es que algunos los leí más en profundidad, otros los leí, no me acuerdo nada, quizá agarro el libro, algo recuerdo. Entonces, bueno, qué sé yo, no es que me preocupa, es que a mí se me revela un poco como, che, ojo, nena, ¿cómo te crees lo que consumís? Porque también creo que somos, ante todo, que es una de las cosas que todo el mundo habla de esto, no es nada novedoso, pero es obviamente el tema algorítmico, y empiezan a crearse esas burbujas de entendimiento, donde lo que yo consumo, lo que sigo y todo, me empieza a relatar, se empieza a desarrollar un relato en el que todo tiene sentido. Pero ¿qué pasa con ese relato en contra de otro relato? En conversación con otro relato, ¿no? Creo que para entender por sobre todas las cosas, para aprender, para sacarle la lógica a cosas que resultan tan hostiles,
la discusión entre ideas es lo más potente para llegar a lugares nuevos. Lo dije siempre, lo sigo diciendo. Cuando tu Twitter es todo un mundo, toda una idea, ¿viste? Somos todos argentinos, acá, ¿viste? Está como cuidadito. Empieza a hacer ese relato y se arma una micro burbuja de entendimiento. Esto que digo. Y creo que como obviamente no tenemos tanto tiempo como para dedicarnos a leer libros, ensayos, escuchar entrevistas de la gente que más detestás, escuchar entrevistas del director que hizo la película, escuchar entrevistas. Y ahora yo hablo de las entrevistas porque es la forma más directa, ¿viste? Cuando vos estás escuchando a una persona hablar en un cierto ecosistema en donde le están haciendo preguntas, le estás viendo la cara, le estás viendo el rostro, estás viendo cómo reacciona. Por eso a mí me gusta la no edición, me gusta, contámela toda, contame cuánto tarda en responder esa persona. Que Joe Rogan, que genera mucho, o sea, no necesariamente a todo el mundo le gusta, a mí una de las cosas que más me gusta de él es la durabilidad de las conversaciones, que la edición es simplemente una cámara que va y viene. Hay tiempo para uno sentir que está más cerca de alguien, ¿viste? Muchas veces es como, no, él, ella, no sé qué. Escuchalo hablar, hacele preguntas a lo que dice, hacele preguntas a los documentales, hacele preguntas a los libros. Y me da la sensación, y no es para nada pesimista, son como características que empiezo a ver respecto de cómo nos comportamos hoy en día, pero claro, la escucha no tiene tanto valor hoy en día, la escucha verdadera, la escucha de alguien enfrente que no querés escuchar, que te cuesta, que no crees que nada de lo que tiene para decir es interesante o innovador o algo que vayas a aprender. Y en el momento donde nos aislamos, que cada vez estamos más divididos en este mundo que intenta unirnos, estamos cada vez más divididos en subgrupos, en subgrupo dentro del subgrupo, y que cada uno tiene su lenguaje y ya no podemos hablar con el otro. Bueno, no vamos a ir a ningún lado. O sea, y me lo digo yo a mí porque a veces me pasa que tengo muchas ganas de hablar de cosas. Estoy acá sola en mi casa hablando de cosas y encuentro pocos espacios de intercambio en ese sentido, ¿no? Como de discusiones sanas, de escucha, ¿no? Como por eso siempre voy a defender, y no simplemente el diálogo como de vos hablás y yo hablo y después vos respondés todo. La auténtica conversación, o sea, donde haya un movimiento, ¿no? Donde haya por lo menos un compromiso de escucha de ambas partes. Pero bueno, todo en el fondo lo llevo por eso, porque como esta idea de recorte, es muy loco cuando se me... Porque ¿de dónde lo saco? De la fotito de Instagram. Digo, claro, esto es lo que nosotros estamos viendo, porque yo no estoy leyendo ninguna ley, ni me veo las sesiones de Congreso eternas, no sé, Estados Unidos, digo, tema polémico siempre. Ni idea, en el fondo es que, ¿por qué Twitter es tan interesante? Que también igual pasa lo algorítmico y todo, pero Twitter en el fondo hay discusiones. Y me encanta que hayan discusiones, que me parece el peor formato del planeta Tierra. Es el peor formato. Ahora, ¿es un espacio? Sí, es un espacio. A mí me encantaría que se esté dando, obviamente, físicamente. Pero bueno, viste, es como que también, bueno, me bajo de una. Pero viste, porque y me gusta Twitter con nombre. El anonimato tampoco me gusta, viste, porque en el fondo sí se separan los mundos, pero se enaltece la agresión, ¿no? Y en el fondo nadie se habla así. Bueno, esto ya lo dije mil veces, no importa. ¿Y qué me pasa con esto? Que, bueno, es que me asusta, me llama la atención esa grandilocuencia, ¿no? Con el saber de tantas cosas. Realmente. Y lo relaciono directamente con la forma de consumo, porque si por ver un par de fotos o titulares uno piensa que sabe, estamos en el horno. Realmente estamos en el horno. O sea, yo sigo teniendo temas
yo vengo quizá de un lugar mucho más académico, entonces el tiempo dedicado a entender ciertos temas, o sea, hoy acá quiero hablar de un montón de cosas que todavía no siento que puedo hablar, porque sigo tratando de entenderlas yo, y a mí me gusta hablar con coherencia, o por lo menos con la mayor sinceridad posible, y ni siquiera temas, ¿viste? Pero bueno, preguntas que no se me resuelven, y en esto menciono que una de las cosas que a mí más me llama la atención de hoy en día, no sé, no está avalado por ninguna ciencia, ningún estudio, pero veo poco pensamiento crítico. Pensamiento crítico en el sentido de lo que escucho, lo que veo, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Y cómo elaboro, viste, un discurso coherente con lo que soy y con lo que veo, ¿viste? Ahí se genera la verdadera originalidad. Si vamos a darle una cuota a esa palabra que a mí me cansa, ahí se da lo único, ¿no? El encuentro entre yo y las cosas, y qué es lo que mueve, porque a mí, con las cosas con las que he vivido, donde nací, ¿viste? Las influencias que tuve, las peleas que tuve, todo eso me fue construyendo. Entonces, cuando yo me acerco a las cosas, me acerco con todo eso, no simplemente, ¿viste? Con un filtro transparente de decir, bueno, a ver, vení a mí que yo... No, hay un encuentro de dos fuerzas. Entonces, en el momento que se adormece esa presencia, ¿no? De uno digiriendo cierta información o entendiendo oraciones, digo, yo como que... Y esto lo aprendí de gente, ¿no? Pero entender de qué manera se escriben los titulares, cuáles son los verbos que se usan. ¿Viste? Y como todo, discúlpenme, realmente discúlpenme, pero es el tema del tiempo. O sea, en la velocidad, vos querés la información, vos querés... Y bueno, y no porque sigue funcionando la máquina así. La máquina va a seguir funcionando, pero con mucha más conciencia de cómo funciona la máquina, con mucha más conciencia de que entender lo que acontece no necesariamente lo podemos abarcar tan velozmente. No te digo que no hay capacidades de eso, para nada, pero digo, estando lejos de una fuente, no sé, las guerras de Medio Oriente, Asia, ni yo estoy allá, ni nadie que conozco está ahí. ¿Qué voy a saber de eso? Voy a saber lo que leo, algún ensayo, algunas fotografías, algunos videos, Twitter, y tengo un quilombo en la cabeza, porque además con todo eso que consumo, tengo lo que me pasa a mí, y por qué me mueve cierto tema, y ¿viste? Y porque acá siento que entiendo más y acá menos, pero sigo reconociendo que no tengo autoridad para hablar como si lo que yo pensara es lo que es. Sí, si uno viene y me pide una opinión, yo se la puedo dar desde lo que soy y entendiendo que tengo falencias. Me molesta que no podamos aceptar que tenemos falencias y que las noticias son verdades. Porque además de todo, era digital y AI y todo, el tema de la fake news, fotografías, nadie entiende dónde está el archivo. ¿Quién hizo ese video? ¿Quién lo subió? ¿Quién lo editó? Hay demasiada desinformación en un mundo tan informado. Y un poco, que es la parte mala, pero empecé a desconfiar. Por eso me empezó a agarrar todo esto. Empecé a desconfiar. ¿Quién sos? ¿Quién sos vos para venir a decirme esto? No te digo que yo lo sé, pero ¿quién sos? No, perdón, salió peleador, tipo, ¿quién sos vos? No. Che, ¿quién sos? ¿Viste? ¿Para quién trabajas? ¿Cuál es tu historia? No es que todos podamos hacer ese trabajo, porque yo no lo hago y creo que no sé quién lo hace o no. Pero por lo menos es... claro, bueno, quizás no entiendo tanto. Mucho más respeto, o sea, por sobre todas las cosas yo le tengo mucho respeto al no saber. Mucho respeto, porque veo mucha honestidad en eso. Cuando alguien responde, no lo sé, no te puedo responder a eso, y no es que te estoy diciendo un neurólogo que está por operar a alguien y dice, no tengo ni idea cómo funciona eso. Obviamente, se entiende. Pero en saberes, personas comunes, digo, dedicándose a distintas cosas, bueno, hay uno que tiene una cierta experiencia en algo, va a poder responder mucho más. Y el otro va a decir, no tengo tanta idea. Y está muy bien que no tengas tanta idea. Por eso vivimos en sociedad, porque si vos no tenés tanta idea, se puede ocupar el que sí tiene idea, y si vos tenés idea de otra cosa, vas a trabajar sobre eso.
Digo, ¿se entiende mi frustración? ¿Saben cuál es la imagen que tengo? Gritos. Que está todo el mundo gritando. Gritando. Y tengo ganas de decir, chicos, necesitamos un poco de silencio. Bueno, de repente era Buda. No, pero viste como esa es la imagen que se me viene, la aturdida. No puedo pensar con tanto ruido. Y digo, lo llevo a mi ejemplo porque lo estoy sufriendo, ¿no? O lo estoy padeciendo, o lo estoy sintiendo, digo, no es tan catastrófico. Simplemente es como ver si efectivamente a alguien le pasa, si alguien tiene ganas de charlarlo. Porque a mí genuinamente es como que ya, viste, me dan ganas de cerrar todo, pero a la vez a mí me gusta estar en contacto con las cosas. Con las pocas que puedo estar en contacto, que es información sobre información sobre información. Me gusta, ya me enamoré un poco de la idea de ver el documental y después el viaje que se me propone a mí sola. De ver qué fue de eso del documental que me dejó algo. Entonces yo ir y buscar más información y ver más documentales del tema. Yo creo que tenemos un tema de ambición descontrolada, desmedida, que pensamos que podemos con todo y creo que hay que decir no podemos con todo. Podés con muchas cosas, pero no podés con todo. Me parece que es como bajar un poco la guardia. Bueno, qué sé yo. Yo eso, siempre voy a... y obviamente creo que también es la forma de acercarme a las cosas. Son como mis acercamientos, abrirme un poco más en qué es lo que se me juega cuando me acerco a... obviamente tengo opiniones sobre un montón de cosas que no necesariamente creo que, viste, que sean verdades. O sea, también eso, viste, como... Bueno, esto era lo que quería compartir el día de hoy. Ya vamos a ir cerrando, porque hay que ir cerrando. Pero bueno, veamos qué sienten, qué les pasa. Hablemoslo, yo hablo todo. Tengo que encontrar la forma de hablar del intercambio, porque los comentarios, bueno, pero no importa, ya lo vamos a resolver. Bueno, muchas gracias. Amo esto porque parezco realmente Buda. Adiós.